Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, esos gestos románticos que realmente dejan sin palabras. Sí, ya sé lo que están pensando, cuántas veces hemos visto esos gestos clichés en películas o series. Pero hoy, vamos a ir un poco más allá. No se trata solo de flores y chocolates, aunque tampoco están mal, ¿eh? Se trata de esos detalles que demuestran un amor profundo, una conexión real, y que hacen que la otra persona se sienta verdaderamente vista y valorada. Y antes de sumergirnos en este mar de romanticismo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de amor, consejos y muchas ideas geniales para avivar la chispa en sus relaciones. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega contenido fresco directamente a sus notificaciones. Así que están listos para inspirarse y quizás poner en práctica algunas de estas ideas. Pues agárrense que empezamos. Hoy vamos a explorar una serie de gestos, algunos más sencillos y otros un poquito más elaborados, pero todos con un denominador común, la intención. La intención de sorprender, de enamorar de nuevo, de recordar a esa persona especial porque la eligieron y porque el amor entre ustedes es tan único. Vamos a empezar con los pequeños detalles, esos que a menudo pasan desapercibidos para el ojo inexperto, pero que para la persona que los recibe significan el mundo. Imaginen esto, su pareja llega a casa después de un día largo y estresante. Está agotada, quizás un poco de mal humor, lo normal, ¿verdad? Y de repente encuentra una nota escondida en su bolso, en la guantera del coche, o pegada en el espejo del baño. Una nota que dice algo tan simple como, pensando en ti y en lo mucho que amo tu sonrisa. Te adoro. Nada grandioso, ¿verdad? Pero esa pequeña chispa de amor inesperado puede cambiarle por completo el día. Es un recordatorio de que no están solos, de que alguien está ahí, pensando en ellos, apreciándolos. Y ese es el poder de los gestos, incluso los más pequeños. Otro gesto que me encanta es el de anticiparse a las necesidades. No se trata de leer la mente, claro está, pero sí de prestar atención. Tu pareja siempre se olvida de comprar ese café especial que le encanta para el fin de semana, o siempre tiene sed cuando salen a dar un paseo por la tarde. Tener ese detalle de sin que te lo pida, tenerlo listo o comprado, es un gesto que grita te conozco, te cuido. Es como decir, sé lo que te gusta, sé lo que necesitas, y me esfuerzo por hacértelo fácil y agradable. Piensen en preparar su desayuno favorito justo como a él o ella le gusta, incluso si es un día entre semana. O tener lista esa manta suave y acogedora en el sofá cuando saben que va a llegar tarde y quiere relajarse. Son pequeñas victorias del amor, ¿no creen? Y ahora hablemos de los gestos que implican un poco más de esfuerzo y dedicación, pero que sin duda, dejarán a cualquiera sin palabras. Uno de mis favoritos es la cápsula del tiempo personalizada. No me refiero a enterrar una caja con objetos por años, aunque eso también podría ser divertido. Hablo de crear una colección de recuerdos significativos. Por ejemplo, juntar fotos de momentos especiales, entradas de conciertos o cine, cartas antiguas, incluso objetos pequeños que tengan un significado especial para ustedes como pareja. Luego pueden presentarle esta colección de una manera muy bonita, quizás en un álbum de recortes hecho a mano, en una caja decorada, o incluso en un vídeo con todas esas fotos y un audio explicando por qué cada cosa es importante. Esto no solo demuestra que valoran su historia juntos, sino que también están dispuestos a invertir tiempo y energía en revivir y celebrar esos momentos. Es un regalo que dice, nuestra historia importa, y quiero que la recordemos juntos. Otro gesto que siempre impacta es el de crear una experiencia única. No tiene que ser algo extravagante o carísimo. A veces, lo más valioso es la originalidad y el pensamiento detrás de la creación. Por ejemplo, si tu pareja ama la cocina pero no tiene tiempo de aprender nuevas recetas, puedes organizar una noche de chef en casa. Busca una receta que sabes que le encantaría probar, compra todos los ingredientes con antelación, prepárale un delantal bonito, pon música agradable y háganlo juntos. O si le gusta la lectura, ¿qué tal crear una biblioteca personal con libros que sabes que le fascinarían, quizás incluso con dedicatorias de amigos y familiares en algunas páginas? La clave aquí es la personalización extrema. No es comprar algo que le gusta, es crear algo que sabes que le hará sentir especial porque está hecho pensando exclusivamente en sus gustos, pasiones y sueños.
Y hablando de sueños, otro gesto romántico poderoso es el de apoyar activamente sus metas y aspiraciones. A veces el amor se demuestra no solo en los momentos de alegría, sino también en el apoyo incondicional en los desafíos. Si tu pareja tiene un proyecto que le apasiona, un curso que quiere tomar, o un negocio que quiere lanzar, tu papel como pareja es ser su mayor fan y su apoyo más firme. Esto puede manifestarse de muchas maneras, ofreciéndote a ayudarle en tareas prácticas, dándole ánimos cuando las cosas se pongan difíciles, celebrando sus pequeños triunfos, o incluso sorprendiéndole con algo que sabes que le facilitará ese camino. Por ejemplo, si está estudiando para un examen importante, puedes prepararle comidas nutritivas y tener su espacio de estudio ordenado para que pueda concentrarse. O si está lanzando su propio negocio, puedes ser su primer cliente, promocionar su trabajo en tus redes sociales, o simplemente dedicarle tiempo para escuchar sus ideas y preocupaciones. Estos gestos demuestran que no solo amas a la persona que es hoy, sino que también crees en la persona en la que se está convirtiendo. Y no podemos olvidar el poder de las palabras, pero no solo en las notas escondidas. Me refiero a las declaraciones de amor sinceras y profundas, dichas en el momento adecuado y de la manera correcta. A veces pensamos que ya lo hemos dicho todo, pero es importante renovar esas promesas, esos agradecimientos, esos te amo. Imaginen una cena romántica improvisada, no tiene que ser en un restaurante caro. Puede ser en casa, con velas, música suave y una comida deliciosa. Y en medio de la conversación, o al final de la noche, tomarse un momento para expresar lo que esa persona significa para ti, de forma sincera y vulnerable. Decirle por qué la amas hoy, que admiras de ella, cómo ha mejorado tu vida. Estos momentos, cuando son genuinos y provienen del corazón, son los que verdaderamente dejan sin palabras. No se trata de recitar un guión, sino de abrir tu corazón y dejar que tus sentimientos fluyan. Por supuesto, también hay gestos que juegan con la sorpresa y la diversión. Un clásico es la búsqueda del tesoro romántica. Puedes esconder pistas por la casa o por la ciudad, cada una llevando a la siguiente hasta que lleguen al tesoro final. Y ese tesoro puede ser cualquier cosa, una cena especial, un regalo pensado, o incluso simplemente un abrazo largo y profundo. Lo importante es el recorrido, la anticipación, la emoción de descubrir cada pista. Otro gesto divertido es el de crear un kit de supervivencia para momentos específicos. Por ejemplo, un kit de emergencia de amor para cuando tienen un día difícil, con cosas como su chocolate favorito, una playlist relajante, una manta suave y quizás un mensaje tuyo diciendo, esto te ayudará a pasar el día. Es un recordatorio de que estás ahí para ellos, incluso en los momentos menos glamorosos. Y pensemos también en los gestos que rompen la rutina. La vida puede volverse un poco monótona a veces, y un gesto inesperado puede ser justo lo que se necesita para reavivar la chispa. ¿Qué tal planear una cita sorpresa? No tiene que ser un fin de semana fuera. Puede ser algo tan simple como llevar a tu pareja a un lugar que le traiga buenos recuerdos, o a un evento que sabes que le encantará. O incluso algo tan sencillo como cambiar la rutina del sábado por la mañana y planear un picnic improvisado en el parque. La clave es la espontaneidad y la idea de romper con lo predecible, de decir, hoy vamos a hacer algo diferente solo por ti. Finalmente quiero enfatizar que estos gestos, por más elaborados que parezcan, no tienen por qué ser caros o requerir una planificación excesiva. A menudo los gestos más poderosos son los que demuestran que conoces a tu pareja a un nivel profundo, que prestas atención a sus deseos y necesidades, y que estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en demostrar tu amor. Es el conocimiento íntimo de la otra persona lo que hace que un gesto sea verdaderamente inolvidable. Es saber que su canción favorita sonará en la radio justo cuando lo necesite, o que tendrá su taza de café lista por la mañana sin que tenga que pedírtelo. Es el detalle que dice te conozco tan bien, que sé exactamente cómo hacerte feliz. Y bueno, mis queridos románticos, hemos recorrido un camino lleno de ideas, desde los pequeños detalles cotidianos hasta los gestos más elaborados que buscan sorprender y enamorar. Hemos hablado de la importancia de la atención, de anticiparse a las necesidades, de crear experiencias únicas, de apoyar sueños y de la magia de las palabras sinceras. Hemos visto que el romanticismo no está reñido con la rutina, sino que al contrario, puede ser una forma maravillosa de romperla y avivar la llama del amor. Recuerden que cada pareja es un universo único, y lo más importante es adaptar estas ideas a su propia historia, a sus propios gustos y a la personalidad de esa persona especial que tienen a su lado.
Lo que para unos es un gesto inolvidable, para otros puede ser algo diferente, pero la esencia siempre será la misma: demostrar amor, aprecio y conexión. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de romanticismo. Espero de corazón que estas ideas les hayan inspirado y les hayan dado un montón de ganas de ponerlas en práctica. Me encantaría saber cuáles son esos gestos que ustedes consideran que dejan sin palabras. ¿Tienen alguna experiencia propia que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo bonito o les ha dado una buena idea, no olviden darle a ese pulgar arriba, que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con esas personas que creen que necesitan un poquito de inspiración romántica en sus vidas. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad de amantes del amor, activen la campanita y formen parte de todo lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces amen mucho y dejen sin palabras. ¡Chao!